Bendiciones. Escuchen con atención este sueño que dio lugar 6 meses después de la última revelación. Lo estoy haciendo en orden para que puedan darse cuenta de la conexión que tienen entre ellas. Soñé que estábamos llegando en familia a un anfiteatro y mi esposo era que nos llevaba. Yo no estaba muy dispuesta a ir. Tenía mi espíritu inquieto y me paraba y me sentaba en las gradas hasta que me paré para irme. Entendía que no era tiempo de desperdiciar. En eso me veo hablando con una persona que nos dice de los efectos especiales que van a ver, y se veía afanado, y llegaban familias completas a ese lugar inmenso, y estaba lleno de ellas. Saliendo me doy cuenta que uno de mis hijos estaba conmigo, y nos fuimos a dar una vuelta en el vehículo mientras terminaba el show. Cuando regresábamos, no sabíamos llegar. Toda calle que cogíamos nos conducía al mar. Y fuimos donde una persona que nos ayudara y llegamos a su apartamento. Era grande y bonito, pero descuidado. Tenía un hoyo en la puerta. Parecía no haber nadie. Entramos y en eso salió una joven hablando por el celular. No se veía ser una cristiana y aparentaba serlo. Por eso fuimos donde ella, esperando que nos ayudara. Vimos que había un pequeño teatro en el apartamento y un hombre apareció de la nada diciéndonos que el verdadero teatro era el que quedaba a mano derecha, que era un espacio más pequeño y no se veía como tal. Nos quedamos sorprendidos. De ahí salimos a otro lugar porque ella no nos dijo cómo llegar. En ese otro lugar que llegamos había 2 mujeres. Una estaba vestida provocativa y la otra normal, y con ella era que hablábamos. Pero la otra estaba esperando por un hombre que al final la dejó plantada y por eso se fue. Después de ahí nos vimos caminando hacia una casa. Ya estaba oscureciendo y me seguía varios hombres a pie, pero se veían como celajes. Y veo a distancia, por una ventana, esa mujer que es pastora, durmiendo en un mueble. Y me sorprendió verla porque eran las 6 de la tarde. La veía agotada y los que me acompañaban me habían dicho que el esposo estaba también en la actividad. Y en visión vi otros que estaban allá entreteniéndose. Cuando nos fuimos, vi en un charco de agua sucia la Biblia, y cuando me acerqué para recogerla, vi que era una revista. La dejé y seguí caminando, y en eso desperté. Discierno que los sacerdotes de la casa están entreteniéndose al junto de su familia. Vi pocos hombres ejerciendo su rol de sacerdote, y los pocos que eran, lo vi en celaje y se veían como humildes de recursos. Vi afán causado por el entretenimiento en el servicio. Vi la tarima vacía, no veía movimiento de pastores ni de nadie. El mar significaba caos, inestabilidad, y me turbé por estar lejos de mi familia, dando a entender que la familia debe permanecer unida siempre. La primera mujer que vi significaba que vivía de apariencia, y vivía 2 teatros, uno por lo que daba a conocer y otro por lo que realmente era, dicho por el hombre que apareció y asimismo desapareció. La puerta rota significaba la brecha que abrió y dio lugar a su vida. La segunda se veía con falta de pudor, buscando diversión. Se veía tranquila, segura, confiada, y su casa se veía limpia. Lo vi cuando ella abrió la puerta para entrar, en diferencia de la otra que era descuidada, y aún así fue plantada por el Señor. La pastora dormía porque tenía cansancio espiritual, por ser intercesora y sacerdote de su familia a la vez. La Biblia en el charco es la palabra de Dios tenida al menos, y que luego resultó ser una revista porque así la leen. Ese sueño se trataba de nosotros, la iglesia, que está entretenida, afanada, descuidada, divertida y dormida, cuando debe de estar en estos tiempos enfocada, sin afán, activa, con pudor y despierta. Bajo ese mismo orden se encuentra. Recopilando.
los 5 puntos por lo cual la iglesia se encuentra. Primero, entretenida, desperdiciando el tiempo en cosas del mundo, principalmente el sacerdote del hogar, donde no tiene autoridad en su familia, siendo él el primero en entretenerse, perdiendo la autoridad por no darse a conocer como tal. Segundo, afanada, afán en todo, hasta en el servicio de la iglesia, con muchos quehaceres, en trabajo, estudios y demás. Tercero, descuidada, por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios, teniendo su casa espiritual abandonada, aparentando ser una mujer u hombre de Dios. Cuarto, divertida, con su casa espiritual en orden, pero buscando diversión, usando ropa deshonrosa y provocativa. Quinto, dormida, por el cansancio del afán, tanto físico como espiritual, por ocupar el rol del hombre como sacerdote, más el de intercesora. De una forma u otra, la iglesia no está preparada para irse con el Señor. Así estaba cuando me lo mostró en septiembre del 2020, en pleno apogeo de la pandemia, esperando ahora en el Señor que se encuentre preparada porque el tiempo es corto. Dios le bendiga a todos.